¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder estar nuevamente otro sábado más con ustedes. En primera instancia, lo que vamos a hacer, en primer lugar, después de poder hacer esta introducción, de poder orar, vamos a disfrutar de una parte especial que también nos va a ayudar a elevar nuestro espíritu, a poder tener un corazón dispuesto a través de la alabanza para poder escuchar y juntos repasar esta linda lección de escuela sabática. Cristo, 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 en su nombre hay un algo sin par. Me enseña, salva, Cristo, la fragancia tras la lluvia es Él. Cristo, 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 cielo y tierra deben proclamar. Reyes y reinos todos pasarán, pero en su nombre hay un algo sin par. Jesus, 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 there's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will all pass away, but there's something about that name. Reyes y reinos todos pasarán, pero en su nombre hay un algo sin par. Ahora, la lección de nuestra escuela sabática, compartir la historia de Jesús, implica, algunos aspectos bastante importantes. En esta mañana vamos a poder dilucidar, ver algunos detalles de estos tres aspectos que vemos aquí en pantalla. El primero es una comparación y quizás también una similitud entre un antes y después de Jesús. ¿Qué es lo que ello abarca, qué es lo que eso implica en nuestra vida espiritual y en el repaso también de la lección? El segundo motivo y la segunda característica habla acerca de los que compartieron a Jesús, quizás aquellas personas, aquellos seguidores de Jesús, y qué características tenían, dejando la ira y compartiendo el amor, dejando el mal y compartiendo a Jesús. El tercer motivo, característica de esta semana, a manera de resumen, es compartiendo la historia de Jesús. ¿Qué cosas? La seguridad de la salvación y compartir a Jesús de una manera dinámica, de una manera atrayente para las demás personas y también hacer relevante el Evangelio para nosotros. Ahora, Beto, ¿qué es lo que nos podés decir de este antes y después de Jesús?
Bueno, muchas gracias, Tommy, gracias por la introducción, gracias por meterme en el tema. Muy feliz sábados a todos. Y para comenzar, como vemos aquí en esta placa, encontramos un antes y un después de Jesús. Y es necesario y es de suma importancia que nosotros, como hermanos de iglesia, veamos eso. Y aún más, testifiquemos ese antes de Jesús en nuestra vida y ese después de Jesús en nuestra vida. Y la Biblia muestra un claro ejemplo de cómo es una persona antes de Jesús y después de Jesús. Y déjeme decirle, la diferencia es notable. La diferencia se puede ver. No solamente la vemos nosotros, sino que la pueden ver los demás. Pablo en su carta a Efesios, en el capítulo 2, del versículo 1 al 3, él dice diferentes características de las personas que no conocieron a Jesús. Acá dice que esas personas estaban muertos en pecados, muertos en situaciones capaz que difíciles de resolver. ¿Qué quiere decir pecado? Pecado significa personas que no buscan la ley de Dios, que no están en los caminos de la ley de Dios. ¿Y por qué muertos? Porque sabemos que bíblicamente el que comete pecado, la paga del que comete pecado es la muerte. Y prácticamente las personas que no buscan a Jesús son personas que caminan hacia la muerte. Lamentablemente esas personas siguen afanadas siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo el trajín de este mundo, preocupándose simplemente por qué comer, por qué vestir, por tantas cosas que no tienen sentido, que la gente intenta llenarse por el último celular de moda, por el último auto, buscando cosas que no llenan a las personas, que no nos llena el corazón. Y lamentablemente, los que están apartados de Dios se encuentran bajo el dominio de Satanás. Porque cuando le cerramos las puertas a Dios, cuando le cerramos la puerta a Jesús, el que intenta meterse en nuestra vida, el que intenta romper nuestra vida, es el mismo Satanás. Y entramos en desobediencia, como bien viene enumerando Pablo, haciendo nuestra propia voluntad. Y hay un versículo clave que está en Éxodo, en Génesis, perdón, el capítulo 6, y dice que nuestro corazón es de contienda hacia el mal, constantemente nuestro corazón sale al mal. Este es un ejemplo que yo le doy a una chica que yo le estoy dando estudio bíblico. El perro por naturaleza ladra porque es perro, por eso ladra. Y nosotros, como somos pecadores, nuestra tendencia es a pecar. ¿Qué quiero decir? ¿Y qué quiere decir Pablo cuando dice que estamos haciendo nuestra propia voluntad? Que el accionar de nosotros, por nosotros mismos, lo único que podemos hacer es pecar. ¿Y qué significa pecar? Es apartarse de Dios. ¿Qué significa pecar? Es lastimarnos a nosotros mismos. Y Dios no quiere esa ira para nosotros, sino quiere la salvación. Es por eso que cuando nos damos cuenta de todo esto, cuando reaccionamos y conocemos a Jesús, no podemos más que agradecerle a Dios y sentirnos vivos en Cristo Jesús. ¿Qué es sentirse vivo? En Cristo Jesús es no por nuestra obra, no porque lo que nosotros hayamos hecho, sino porque Cristo nos dio la salvación. Y sabemos que cuando nos separamos de Cristo, entramos bajo el dominio de Satanás. Y sabemos que cuando caminamos con Cristo, Él nos da salvación y vida eterna. Y gracias a Él somos sentados en los lugares celestiales. Y sabemos que ya no estamos bajo el dominio, bajo las cadenas de Satanás, sino que estamos en libertad por la fe que es en Cristo Jesús. Y disfrutamos la gloria, las riquezas que no son nuestras, sino que nos fueron regaladas. Y ahí es donde viene lo maravilloso, en la testificación. Una vez que nos encontramos con Cristo, que nos enamoramos de Cristo, la consecuencia de eso es la buena obra. No la hacemos las buenas obras porque queremos agradar a Cristo, sino que hacemos las buenas obras porque amamos a Dios.
Amamos porque recibimos amor. Y tenemos tanto amor en nuestro corazón que la consecuencia de eso es dar buenas obras. Y lo más hermoso, que nos convertimos hijos de Dios. ¿Y qué significa hijos de Dios? Tener la característica de ese Dios maravilloso. Tener la característica de amor que tuvo Cristo Jesús cuando pasó por este mundo. Tener la característica de amar sin pedir nada a cambio. Tener la característica de Dios. Siguiendo esta gran temática de este trimestre de hacer amigos para Dios, en otras palabras, es cómo participar en la misión, el gozo de participar en la misión. Tenemos ejemplos sobrados en la palabra de Dios sobre las diferentes formas, maneras de Jesús, de los discípulos, cómo ellos estuvieron testificando, estuvieron compartiendo la palabra de Dios y las condiciones que tenían y que les dio el Espíritu Santo para poder predicar y testificar, y nosotros hoy tomamos esos principios, esos ejemplos para poder predicar, ¿no? Y dentro de lo que estamos estudiando en esta semana, repasando, de compartir la historia de Jesús, que es algo, este título es algo sorprendente porque de alguna manera resume lo que nosotros decimos o cómo vivimos cuando llevamos el mensaje de Jesús. Y en la placa hay un título muy lindo, dice, dejando la ira y compartiendo el amor, que de alguna manera esto involucra lo que les pasó a los discípulos antes de conocer a Cristo y luego de conocer a Cristo, o a las personas, antes de recibir el perdón, el amor de Dios, y después de conocer a Cristo. Y como lo decía también en la placa anterior al Beto, hay cambios en la naturaleza humana, en la naturaleza carnal pecaminosa, y luego en la naturaleza transformada espiritual de acuerdo a los ojos del Señor. Y en esta placa, y en la lección de esta semana, repasa y nos da el ejemplo muy claro de la actitud y del comportamiento de algunos de los discípulos de Jesús. Ustedes saben que Jesús vino a buscar a todos los pecadores, a transformar su corazón, a transformar su mente. Y Jesús se rodeó de discípulos, de sus discípulos, de hombres de carne y hueso como nosotros, que tenían sus serias dificultades. Y tenemos el caso también, aunque la lección no nos menciona, y la placa de Pedro, que tuvo una actitud negadora, una actitud revoltosa, una actitud agresiva cuando le cortó la oreja allí en el momento de ser entregado a Jesús, cuando lo vinieron los soldados romanos. Ahí tuvo ese acto casi criminal, y luego vemos a Pedro pasando los años con otra actitud. Pero hay algo que llama la atención en la placa de Jacob y Juan, que cuando ellos pasaron por una aldea de los samaritanos, y recordemos que los samaritanos no eran bien vistos por los judíos, y mutuamente se sacaban chispa, allí los samaritanos negaron el hospedaje a Jesús y a sus discípulos. ¿Y cuál fue la actitud de los discípulos? Vamos a hacer, Señor, que descienda fuego del cielo y vamos a destruir esta aldea. Pero Jesús fue todo lo contrario. El ejemplo de Jesús fue de apaciguar, de calma, de amor, pero la actitud de los discípulos era agresiva, era muy revolucionaria, era todavía, decimos, con el viejo hombre, la naturaleza caída tratando de buscar venganza, ¿no? Y con el tiempo, por eso es interesante los relatos en la Biblia de los personajes bíblicos, de las personas con las cuales Jesús se conectó, cómo cambiaron, cómo cambió su vida, su corazón. Todos luego sabemos que con el tiempo esa relación con Jesús, o cuando Jesús después partió, Juan, los discípulos, Pedro, cambiaron. Después, cuando uno ve las cartas de Juan,
totalmente con un vocabulario distinto, hijitos míos, os amo en el amor de Dios, y así palabras que el lector, cuando la mira, cuando ve sus escritos, en el caso de Juan, es diferente a ese Juan que en un comienzo se quería llevar el mundo por delante, ¿no? Es decir, en otras palabras, estimados amigos, tanto en los evangelios como en las cartas, vemos a Juan con un lenguaje lleno de amor hacia Dios, hacia su prójimo, y la lección que nos enseña, no solamente los discípulos, sino otros personajes de la Biblia, es que la mejor forma de testificar y que impacta es el testimonio personal, una mente, una actitud cambiada por Cristo. También pudiendo encontrar algunos detalles significativos en este título, ¿sí?, que dice dejando el mal y compartiendo a Jesús. Todos conocemos la historia sí, de estos endemoniados, ¿sí?, que Jesús visitó en Gadara. Resulta que, contando un poquito esta historia, ¿no?, estos endemoniados, Jesús llega hasta, ¿sí?, pasa del otro lado a la orilla donde estaban con sus discípulos, se encuentran con este tipo de personas endemoniadas, con algunos espíritus, ¿sí? Los capítulos siguientes y los versículos siguientes de Mateo afirman que varios espíritus y una legión de ángeles de Satanás poseían a estas personas. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a reflexionar en esta historia y pensamos cómo nosotros, nuestra manera de vivir, sin estar endemoniados obviamente, pero sí siguiendo actitudes negativas, actitudes pecaminosas que nos alejan de Jesús, yo puedo aún así compartir el amor de Jesús, compartir su amor. Viéndolo de este punto de vista, podemos sacar una conclusión de manera personal. Podemos decir de que la única manera, el único requisito y la única convicción de que yo tengo que tener para poder predicar el Evangelio es dejar todo y seguir a Jesús. ¿Y por qué lo comparamos con el tema, la historia de los endemoniados o el endemoniado de Gadara? Resulta que Jesús, cuando llegó a ese lugar, ya iba con el propósito de hacer evangelismo, como Jesús lo hacía siempre. Pero quizás lo más importante de esta historia fue el resultado de que, a pesar de que estos demonios terminaron saliendo de la persona, ahí quedó una semilla. Esa semilla del Evangelio no solo sirvió para todas las personas a las cuales ese endemoniado predicó después, ¿sí? Recordemos que esta historia, luego de eso, el endemoniado, si esta persona que había sido sanada, había sido liberada de estos espíritus, le dice a Jesús que quería ir con ellos. Y Jesús, muy inteligente también y pensando también en el bienestar de las personas que iban a conocer por entre medio de esta persona, de este testimonio viviente, le dice que no lo siga, que se quede y que pueda predicar el Evangelio donde él estaba. Y creo que ese es un gran ejemplo para nuestra vida hoy. Vos y yo, en nuestro diario vivir, constantemente tenemos que dejar de hacer cosas malas, dejar de guiarnos por nuestras actitudes pecaminosas y empezar a compartir más a Jesús y dejar que Él toque nuestro corazón. Asimismo, ¿cuál es la conclusión? Podemos decir de que cada día, cada instante, Jesús nos invita a hacer un testimonio personal. Y así también nosotros debemos invitar a otras personas a que conozcan a Jesús y que ese Jesús que hizo milagros en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento y en tu vida y en mi vida hoy, también pueda cambiar las vidas de los que llegue el mensaje. Muy bien, en esta sección de la seguridad de la salvación, realmente tiene que haber una convicción en nuestro corazón. Tiene que haber una seguridad, una certeza de que Jesús cambió nuestra vida. Y muchas veces nosotros nos confundimos en nuestra manera de religión. Muchas veces nos confundimos, digamos, y malinterpretamos la Biblia.
Y la Biblia es clara, como vemos ahí en la diapositiva. El que cree en Jesús es salvo. No necesitamos nada más. No necesitamos cambiarnos, volvernos algo que no somos, algo que Dios no quiere que seamos para ganar la salvación. En Cristo Jesús ya somos salvos. Y esto por qué lo quiero enfatizar, por qué lo quiero decir hoy en la lección, queridos hermanos. A mí realmente me está pasando, y lo digo por testimonio, déjenme contarle un poquito de que yo estoy aquí en Villa Libertador dando estudios bíblicos a varias personas, y me he encontrado con muchas personas que me dicen que no quieren acercarse a Dios, que no quieren bautizarse, que no quieren tener su camino a Dios porque realmente se sienten pecadores, porque realmente quieren estar limpios para llegar a Jesús. Y vamos con esa parte, con los que por ahora no conocen el Evangelio. Después vamos a nosotros, los que estamos en la iglesia. Y yo les explico que que realmente no es necesario, porque solamente el que cree en Jesús ya es salvo. La salvación es gratuita. Y esa persona me dice, mirá, yo quiero dejar de escuchar cierta música para poder bautizarme. Mirá, por más que vos quieras dejar la música, por más que quieras, no es por obra, sino es por gracia. Por eso digo que cuando realmente como hermanos, cuando realmente como miembros de iglesia, reconocemos de que no es que nosotros vamos los sábados a la iglesia para cumplirle a Dios, para ganar una vida eterna. Bien, también es claro que podemos perder la salvación, pero no es porque nosotros dejemos hacer o hagamos, vamos a perder nuestra salvación. La única manera de perder la salvación es cuando nos alejamos de Jesús, cuando nos alejamos de esa comunión diaria de Jesús. Y esa diapositiva lo representa muy bien, aferrarnos a la cruz, aferrarnos a que Él produzca el cambio en nosotros y a sentirnos seguros de que no por nuestros propios actos merecemos la salvación. No por lo que hagamos, lo que llegamos a hacer, no porque tengas muchos años en la iglesia vas a ser salvo, no porque como yo que esté dando estudio bíblico eso me lleva a la salvación, no como yo de que dé sermones o como el pastor que es pastor se ha ganado la salvación, sino porque nos aferramos a la cruz y porque creemos en esa salvación y tenemos seguridad de esa salvación, es que testificamos. Nuestra testificación es porque somos salvos, no porque merecemos no porque lo merezcamos, sino porque Jesús nos dio la salvación. Por eso es como dice ahora, tener la diapositiva, tener ahora la seguridad de la salvación proporciona poder en nuestro testimonio, ya que es fácil transmitir aquello de lo que estamos seguros. Cuando estamos seguros de que Cristo nos salvó, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida se va a enfocar no en lo que hacemos, sino a quién servimos. Cuando nosotros estamos seguros de que queremos servir a Dios, cuando nosotros estamos seguros de que queremos amar solamente a Dios, nos vamos a dejar de preocupar de tantas cosas, mis queridos hermanos. De que si vamos, no vamos a la iglesia, de que si aquella persona hace lo otro, no. Simplemente vamos a estar demostrando alegría porque somos salvos. Si supiéramos y entendiéramos lo que significa la vida eterna y que Dios la regaló, si entendiéramos lo que eso significa, nuestra vida cambiaría y nuestra testificación cambiaría. Así que aferrémonos a esa cruz, porque no es por nosotros, sino es por Cristo Jesús que tenemos la vida eterna. Entonces, como dice ahí, me gustaría terminar, busquemos por tanto oportunidades para ofrecer a otros la posibilidad de conseguir también la vida eterna. Otro aspecto importante y agregar a lo que ya Beto estuvo diciendo es en nuestra testificación es lo que compartimos en nuestro testimonio personal.
En los relatos bíblicos, mayormente se centran en lo que hizo Jesús por aquellas personas que fueron sanadas, o cómo fueron sanadas, o perdonadas. Entonces, hay algo que no se puede negar en nuestra testificación personal en lo que Cristo ha hecho y ha dado por mí. Es interesante que nosotros en nuestra vida personal, como ya dijimos anteriormente, el peso del ejemplo personal, del cambio personal, es incuestionable. Nosotros hemos visto en la Biblia y también en la vida real de personas que tenían una conducta totalmente pecaminosa antes de Cristo. Ladrones, adúlteros, mujeres de mala vida, hombres, hasta asesinos, algunos, y cómo Dios los perdonó. Y cuando ellos comenzaron a predicar, predicaban no sobre sí mismos, sino sobre lo que Cristo había hecho por ellos, ¿no? Entonces, tenemos que recordar algo, estimados hermanos. En el libro de Romanos 12:1, el apóstol Pablo les dice a los hermanos de ese lugar: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando uno sigue a Cristo, indudablemente hay una vida de renuncia. Seguir a Cristo es elegir un camino que está allí marcado en la Biblia de fidelidad, de obediencia, de luchar a veces por nuestras tendencias heredadas, malas, ¿no? Cultivadas muchas veces, y volver a desaprender esos caminos y aprender un nuevo camino. Pero recordemos de que el seguir a Jesús me identifica y me reconoce Dios como hijo de Dios, hijo suyo. El seguir a Jesús y el compartir también a Jesús me da vida, me da paz, me da sabiduría, me justifica, me santifica y sobre todo me redime. Entonces, al darme cuenta de lo que Cristo ha hecho por mí, yo voy a estar dispuesto a poner todo esfuerzo, digamos, sobre el altar del sacrificio, sin importar lo que me cueste este esfuerzo. Y voy a compartir con otros las maravillas que Jesús ha hecho por mí, como habíamos dicho, y en mi vida, ¿no? ¿Qué queremos enfatizar con esto, estimados hermanos? Sí, a veces involucra seguir a Cristo, dejar cosas, un sacrificio. Por eso en la palabra de Dios, en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí, y ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, en el momento del bautismo, en el momento también de entregar mi vida a Cristo, yo crucifico los deseos pecaminosos allí, los dejo en las aguas del bautismo, allí en la cruz, y comienzo e inicio una nueva vida en Cristo Jesús, ¿no? Estimados hermanos, amigos, por eso es que al conocer más la obra de Jesús, de Dios en mi vida, yo voy a quedar sorprendido, maravillado por el perdón, por la gracia inmerecida que Cristo da en mi vida, ¿no? Es decir, gracias, yo no tengo ningún mérito propio, todos los méritos lo tiene Cristo, el cual murió por mí y el cual me extiende hoy su mano, ¿no? Por eso es que aquellos hombres hoy, en este siglo, que han sido alcanzados por Jesús, su vida testifica de cuánto hizo el Señor en sus vidas y cómo los cambió.
Muy bien, me gustaría saludar como siempre, saludo a mi familia de Buenos Aires. Un saludito grande a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi sobrinito y a mis cuñados también. Y quiero contarles, no le conté la otra vez, o sí conté un poquito, de que, bueno, están mirando acá en la villa, Villa Libertador, están mirando nuestros videos y ya nuestra escuela sabática y ya nos han, al menos a mí me han felicitado, ya me han invitado también para hacer otra escuela, así que un saludo a todos a los que miran y me alegro mucho que le esté gustando estos estudios. Muy bien, yo también antes de despedirme, que disfruten este día sábado. Un gran abrazo a todos mis hermanos de iglesia del distrito. Quiero saludar específicamente y en primer lugar, porque estos días una hermana de iglesia me lo señaló, dice, pastor, usted nos saluda al último, dice, pero quiero saludar en primer lugar a la iglesia de Villa Saralegui, allí a los hermanos, que sabemos que por esta situación también se apoyan anímicamente, están estudiando la palabra de Dios, no bajen los brazos por esos lados, ya esto pronto pasará y podremos reunirnos en todas las iglesias también, ¿no? Un saludo a la iglesia aquí de San Justo, a los hermanos que nos escuchan, a la iglesia de Colonia Silva, allí al grupito que tenemos, a los hermanos que también están por la zona de Beri Pintado y por supuesto a los hermanos de la iglesia de San Javier. Así que a cada uno de ellos un buen feliz sábado, gracias por escucharnos y sigan siempre tomados de la mano de Dios.